Hola, te saluda Enrique, te doy la más cordial bienvenida a este video en el cual te voy a estar hablando sobre salidas analógicas PWM, que de hecho tengo un video en el cual solamente te hablo sobre señales analógicas, así que te voy a invitar a que lo vayas a revisar para que puedas comprender el origen de las señales en este caso. Para adentrarnos en la parte de las señales analógicas es importante saber qué es una señal periódica y qué es una señal aperiódica. Una señal periódica es aquella que se repite tras un cierto periodo de tiempo. Las señales periódicas existentes son la senoidal, que de hecho es la más común para poder representar las señales analógicas, la señal cuadrada, que es para poder representar las señales digitales, y la triangular, que pocas veces vamos a ver aplicaciones de esta. En electrónica se suele utilizar un convertidor de digital a analógico, DAC, que sirve para transformar la señal de digital en analógica, pero el Arduino no es capaz de producir salidas analógicas. En el video anterior te comentaba que nuestro Arduino tiene pines desde el A0 al A5, que estos funcionan como entradas analógicas, es decir, recibimos información a partir de los sensores, que en este caso los sensores se encargan de recopilar información sobre el entorno, lo convierten a voltajes y luego a partir de eso generamos una señal analógica. Pero en este caso tenemos un convertidor ADC, que es un convertidor que convierte la señal analógica a señal digital para poderla nosotros tratar. Pero en este caso nosotros no tenemos la oportunidad de obtener un convertidor que en este caso nos convierta la señal desde digital a analógica. Entonces ahí entra en juego las señales analógicas con PWM, que en este caso se convertirían como en una simulación de una salida analógica. Como tal, quiero dejar claro y es de que los Arduinos no tienen la opción de poder sacar de forma nativa salidas analógicas, sino que lo que hacen es utilizando una técnica que se llama PWM, que es una simulación de lo que sería una salida analógica. Una señal analógica es aquella que puede tener diferentes valores. Su forma característica es conocida como señal de onda senoidal, que de hecho la onda senoidal es la que te muestro en pantalla, y como comentamos al inicio del video son las ondas periódicas, es decir que se repiten en el tiempo. PWM significa modulación por ancho de pulso y lo que hace es una simulación de una salida analógica. Modulación, como te lo comentaba, es modificar, es decir que estaríamos modificando el ancho de pulso. Cuando hablemos del ancho del pulso, estamos hablando del tiempo en el que va a durar la señal en alta. Como previamente hemos visto, las señales digitales tienen dos estados, alto y bajo. Pero como acá lo que estamos haciendo es que desde una señal digital estamos simulando una señal analógica. Entonces por eso estamos hablando de modificar el ancho de pulso. Así que cuando hablemos de ancho de pulso, nos referimos al tiempo que le vamos a dar a una señal alta. Una señal PWM es una señal digital cuadrada que simula ser una señal analógica. No todos los pines de Arduino tienen capacidad PWM. Eso es importante. Si tú te fijas en la imagen, tengo una captura sobre la placa Arduino Uno, que de hecho el pin 11, pin 19, 6, 5 y 3 son los únicos PMW. Los demás no tienen esta función, así que tienes que tener mucho cuidado a la hora de conectar. Esos que tienen ese símbolo te permiten utilizarlo para la parte de salidas analógicas y también los puedes utilizar como señales digitales. Duración del pulso digital. En este caso tengo un gráfico en el que te muestro de 0 a 5 voltios en la parte izquierda, que es el voltaje máximo que nos da el Arduino, y luego te muestro una línea azul en la parte inicial. Tengo 20 milisegundos, que es el tiempo en el que la señal se encuentra en bajo, y luego el tiempo en el que la señal se encuentra en alto. ¿Cuál sería la duración del pulso? Sería esto que tenemos acá, serían 20 milisegundos. Si lo llevamos a código, por ejemplo, yo digo, ok, cuando el Arduino se inicia, por siempre que me ponga el pin digital 9. Supongamos que hemos conectado un LED al pin digital 9, que es un PMW, como ya previamente lo hemos visto. Y lo que le hemos dicho es que espere durante 0.20 segundos, esa señal va a estar en baja. Y luego, durante el mismo pin, lo va a encender, me lo va a poner en alto, pero me lo va a hacer durante 0.20 segundos. Entonces, cuando nosotros hablamos de esto, lo que estamos haciendo es modificando el tiempo de las señales en alto. Luego tenemos acá que T significa periodo de la señal y que representa el tiempo en que la señal está en baja y el tiempo en el que la señal está en alta. Es decir, acá tenemos una sumatoria de 40 milisegundos.
Luego es importante saber el concepto de frecuencia. Frecuencia es la cantidad de ondas que suceden en un segundo. Por ejemplo, acá le vamos a poner F es igual, F viene de frecuencia, a 1 porque es un segundo entre el tiempo. Entonces le pongo 1, lo divido entre 0.04. ¿Por qué 0.04? Porque eso es lo que representa. En este caso lo estoy haciendo en segundos. ¿Qué es lo que he hecho? He convertido milisegundos a segundos. Muchas veces vamos a escuchar el concepto ciclo de trabajo. El ciclo de trabajo es el tiempo en que la señal es alta, o mejor dicho, la duración. Su valor puede ser de 0 a 255. La teoría va a decirte que es 256, pero en un momento te lo explico. Pero ¿por qué 255 o en algunos casos 256? Bueno, 255 es el valor máximo, ya que las salidas PWM tienen una resolución de 8 bits. En el video anterior yo te explicaba que las entradas analógicas tienen una resolución de 10 bits, pero en este caso los PMW tienen una resolución de 8 bits. ¿Qué significa? Que nosotros vamos a tener dos estados, como estamos trabajando con una señal digital que es nativa, pero simula una analógica, lo que hacemos es agarrar el 2 y lo elevamos a 8. Eso nos va a dar un valor de 256 valores diferentes. Es decir, que vamos a tener un rango de número de 0 a 255. Ya no tomamos en cuenta el 256 porque no estamos contando el 0. En la teoría no se cuenta, pero en la práctica sí es importante. Entonces por eso es que se dice que el rango de valores que se utiliza es de 0 a 255. Y siempre es importante tomar el valor inicial en 0. Entonces, ¿a qué equivale el PMW? Bueno, supongamos que tú tienes un valor de 255. Es como que tú le mandaras 5 voltios como tal, es como el máximo. O es como que tú tuvieras en su máximo esplendor, por ejemplo, un LED, una señal alta. Si tú le mandas un valor de 127, es como que tú le estés mandando un voltaje de 2.5 voltios. Es decir, que se estaría encendiendo como a la mitad nuestro LED. Vamos a continuar con la parte práctica de lo que sería este video, que de hecho la primera parte la vamos a hacer en el simulador, programando a través de bloques, y luego te voy a explicar cómo se realiza la programación en el lenguaje de C++. Así que lo primero que vamos a hacer es ubicarnos en la segunda pestaña, que es en la parte de diseños. Luego vamos a dar clic en crear, vamos a dar clic en circuito, utilizamos nuestro Arduino Uno, que es nuestra placa base, y luego una placa de pruebas. Así que lo que vamos a hacer es alimentarla. Ya no voy a entrar en detalle esta parte porque ya tenemos un video en el canal de cómo se hace. Así que lo primero es alimentarla con ground. El otro componente que necesitamos es un LED, así que lo arrastramos. Tenemos dos terminales. Recuerda que la terminal corta va acompañada de una resistencia y que esta tiene la función de regular el paso de corriente. Es decir, al final lo que hace es proteger nuestro LED. Vamos a colocar una resistencia de 220 ohmios. Vamos a colocarlo por acá. Y acá le cambiamos de kiloohmios a solamente ohmios, es decir, una unidad inferior. Luego lo vamos a colocar a cualquiera de las señales del PMW que tenemos acá. Recuerda que es las 3, la 6, la 5, la 11, la 10, etc. Vamos a hacerlo a la señal 6. Tú lo puedes hacer a cualquiera de las que te he mencionado, a las que tengan el símbolo. De momento yo voy a hacer eso por acá y lo conecto acá. Le voy a colocar un color diferente. Le vamos a colocar en azul porque se ve un poco diferente en lugar del verde. Y lo tenemos por acá. De momento no vamos a entrar en detalle de conexiones, pero sí nos vamos a ubicar en la parte de código. En código vamos a encontrar dos funciones, la primera que se llama al iniciar y la segunda que se llama por siempre. Al iniciar de momento la vamos a eliminar y nos vamos a centrar prácticamente en la parte de por siempre. La parte de por siempre trae integrada estos bloques, así que los vamos a eliminar, no los necesitamos. Lo que vamos a hacer es encender nuestro LED que va conectado al pin digital 6, que es un PMW, y lo vamos a hacer que se va encendiendo poco a poco hasta que logre su máxima intensidad. Para eso necesitamos hacer uso de variables, así que vamos a definir una variable inicialmente, acá en la parte de variables. Como recordatorio, una variable
es como una cajita. Esa cajita me permite almacenar un número o de repente me permite almacenar letras. Eso lo vamos a seguir viendo en el curso. Así que lo primero es crear una variable y le vamos a poner la letra i. Y ya te voy a explicar por qué. De hecho puede ser cualquier nombre, no es necesario que solo le pongas i. Pero normalmente en el mundo de la programación, i significa incremento. Porque es lo que queremos, que vaya desde voltaje de 0 a 5 voltios. Es decir, que voy a empezar a contar valores de 1, 2, 3, 4 hasta un máximo que es 255 que previamente te expliqué de qué se trata. Le damos clic en aceptar y ya tenemos una variable y 3 bloques. El primero solamente es llamar la variable, el segundo es definirle un valor y el otro es cambiarle el valor en cada iteración. El primero que vamos a utilizar es este que se llama definir i. I significa incremento, recuerda, cualquier nombre puede ir. De momento le vamos a dejar un valor inicial de 0. Luego, nuestro LED se convierte en una salida, pero recuerda que es una salida que analógica. En este caso no lo vamos a utilizar como una salida digital, más sin embargo en la parte de salida vamos a encontrar el bloque que se llama definir 3 en 0, que es por defecto, lo vamos a arrastrar. De hecho, lo que nos muestra es la lista de pines hembra que son compatibles con PMW. Por ejemplo, acá tenemos el 3, el 5, el 6, el 9, el 10 y el 11, que son exactamente las señales digitales con PMW que tenemos nosotros disponibles acá. Y luego lo que vamos a hacer es definirle y asignarle la variable i. Inicialmente i tiene un valor, que ese valor, recuerda, aquí imagina como que es una cajita. En esta cajita yo tengo guardado un 0. Ahora bien, cuando yo necesito utilizar ese dato, lo único que voy a hacer es voy a ir a abrir mi cajita. Como guardé un 0, quiero que ese 0 se lo voy a guardar ahora a mi pin. Entonces mi pin 3, en este caso no va a ser 3, hay un error aquí. Tendría que ser el pin 6, que es donde está guardado que es donde está conectado mi LED. Le voy a poner al pin 6 el valor de 0. Es decir, que ahora va a estar en 0 este pin. Yo le puedo poner cualquier valor. De hecho, si lo quito, aquí le puedo poner 5 sin ningún problema. Pero te acuerdas que cuando nuestro PMW enviaba 0, significa de que nuestro LED va a estar apagado. Entonces yo tengo que asegurarme de que mi LED inicie apagado y luego que se vaya encendiendo poco a poco. Para eso nos vamos a los bloques de control. Y en los bloques de control vamos a encontrar un bloque que se llama repetir mientras, que de hecho recientemente lo agregaron en Tinkercad y se me hace muy útil porque se utilizan bastante en programación. Vamos a utilizar este bloque que se llama repetir mientras y lo vamos a colocar acá. Para esto vamos a necesitar de un operador lógico. Aquí nos vamos a trasladar a la parte de matemáticas y vamos a recordar un poquito de esa matemática básica que a nosotros nos encantaba aprender con nuestros profes. Así que vamos a utilizar el que dice menor 1 menor que 1, que es este que está acá. Y aquí vamos a colocarlo. Lo que estamos haciendo acá es de que la acción que vamos a colocar dentro de este bloque se va a repetir siempre y cuando esta condición se cumpla. Recuerda que una condición es como una pregunta que tú le realizas al componente que estás programando. Por ejemplo, el valor es menor a 255. Si eso pasa, yo voy a decirle que haga tal acción. ¿Pero cómo se hace eso? Bueno, vamos a seguir reutilizando i. Vamos a colocar i. Y aquí vamos a empezar a colocar y a jugar un poquito con las matemáticas. Y es que i vale 0. Ok, perfecto. Aquí tengo un 0. Aquí tengo un 0. Aquí tengo un 0. Entonces yo pregunto, i es menor que ¿quién? Nosotros sabemos que cuando trabajamos con PMW vamos a tener un máximo y ese valor máximo va a ser de 255, que es el que te expliqué en la teoría. Entonces yo puedo decir i es menor que 255, verdadero o sí. Pregúntate siempre, si tu respuesta es sí es como tu verdadero, si tu respuesta es no es como tu falso. Entonces aquí sería como que yo tuviera un 0 y yo digo, bueno, 0 es menor que 255. Sí. Entonces voy a llamar de nuevo este bloque. Ahí tenemos un pequeño detalle, no era lo que necesitaba. Vamos a borrarlo. Aquí está. Solo necesito este bloque. Entonces aquí nuestro LED sigue estando apagado, pero lo que yo quiero es que vuelva a preguntar.
Porque esto va a ser constantemente hasta que la condición ya no se cumpla. Vuelve a hacer la pregunta, ¿ok? Vamos a cambiar el valor de la variable. Inicialmente hasta acá en esta ronda, en la primera ronda, el valor de mi variable es de 0, pero yo ya no quiero que valga 0, yo quiero que valga 40, por ejemplo. Entonces yo, por ejemplo, acá inicialmente vale 0, ¿sí? Entonces 0 significa que lo va a mantener apagado. Luego 0 es menor que 255, sí. Entonces le pongo 0 y lo mantengo apagado. Pero luego de eso ya no vale 0. Ahora yo en mi cajita lo que he realizado es que he sacado el 0 y le he puesto un 40. Ya no vale 0. Entonces en la próxima, cuando vuelva a preguntar aquí, ya no va a valer 0. Va a valer 40. Y en este caso preguntaría, ¿40 es menor que 255? Sí. Y así. Cada vez que le pregunte se le conoce como iteración. Entonces cada vuelta o cada iteración le va a ir sumando 40 hasta llegar a un máximo. Puede ser 255 o un valor cercano. Y entonces ahí se va a detener. Pero para que todo esto lo podamos ver en pantalla necesitamos siempre de colocarle delays. Que en este caso se ve en la parte de control. Aquí hay una opción que se llama esperar y le vamos a colocar que espere un segundo. Vamos a dar iniciar simulación y vamos a ver qué pasa. Ahí está. Ahí se está encendiendo poco a poco. Esto es un poco observador. Vamos a ver qué pasa. Se apaga, se vuelve a encender, va aumentando valores de 40 en 40. Entonces, te voy a poner un bloc de notas. Vamos a ver por acá. Y en este bloc de notas yo te voy a colocar, por ejemplo, 0 es el valor inicial de i, luego va a ser 40, luego le va a aumentar otros 40, ya no va a ser 40, va a ser 80, luego va a ser 120 y luego va a ser 160 y así va a ir aumentando y va a llegar a un máximo que va a ser 255. Si se pasa de 255 ahí se va a detener y va a volver. Entonces lo que estamos haciendo con PMW es ir variando el voltaje que le estamos enviando. Entonces lo voy a dejar de guardar esto. Cerramos eso. Voy a detener la simulación y voy a borrar todo este código. Y lo que vamos a hacer es otro ejemplo. En programación también tenemos una parte que se le conoce como for i o for in. Y en nuestro caso, como es un lenguaje de programación por bloques, vamos a utilizar el que se llama contar arriba. Vamos a colocar este por acá. Pero antes hay que agregar en este caso las salidas. El definir pin 3, en este caso sería el 6 y lo vamos a colocar una variable. Vamos a reutilizar variable que ya la teníamos. Aquí tenemos por defecto dos variables. Esas variables automáticamente se crearon con el bloque que acabamos de agregar, porque esta utiliza dos variables, una que se llama i y una que se llama j, que las vamos a seguir utilizando. Entonces i va a llevar el valor de i acá y aquí le vamos a poner el valor de 0, porque anteriormente habíamos visto con 0 esto. Vamos a ver por acá. Es decir, inicialmente nuestro LED va a estar completamente apagado. Así que nos vamos a enfocar en esto. Vamos a colocar por acá. Y lo que vamos a hacer es que en lugar de utilizar la parte lógica que anteriormente colocamos, que i menor que 255, lo vamos a hacer de una forma diferente. Aquí hay una opción que dice contar arriba o contar abajo. Nosotros lo que vamos a hacer es que nuestro LED se empiece a encender, y lo vamos a hacer por valores de 10 en 10, por ejemplo, o de 15 en 15. Y aquí le vamos a poner i. Y lo vamos a hacer desde el 0, que va a ser nuestro rango, hasta 255, que va a ser nuestro valor máximo. Recuerda que eso ya lo vimos. Acá vamos a colocar la parte de definir otra vez. Le vamos a colocar el pin digital 6 y le vamos a colocar el valor de i para que vaya cambiando. Y le vamos a colocar un tiempo para que podamos mostrarlo en pantalla, porque muchas veces si nosotros no colocamos tiempo, difícilmente vamos a poder notar algún cambio en lo que sería nuestro LED. Así que vamos a darle clic en iniciar simulación y vamos a ver qué pasa. De momento se va encendiendo poco a poco. Vamos a acercarnos un poco más. Lo voy a detener y lo voy a volver a iniciar. Ahí está. Va aumentando de 15 en 15 el valor de i. I significa incremento, recuerda, y lo está haciendo desde el rango, va iniciando desde 0 y va a finalizar en un rango de 255. Es decir, que cuando llegue a su máximo, que es 255, va a volver a apagarse, que es esta parte, como lo está haciendo por siempre, y vuelve a encender.
Eso sería la parte de bloques. Vamos a ver la otra parte, que es la parte de programación por texto. Vamos a dar clic aquí en continuar y aquí lo tenemos. Aquí tenemos un poco de código, pero lo que voy a hacer es hacerlo desde cero para que ustedes vean cómo se hace. Y vamos a empezar. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es que en C++ se definen variables. Aquí voy a ir poniendo un par de comentarios. Cuando yo coloque dos barritas así, es como colocar los comentarios. Las variables en C++ siempre inician con palabras reservadas, que en este caso es int, que viene de la palabra entero. Luego le colocamos el nombre de la variable. Le voy a poner como nombre led. Y luego le vamos a colocar un signo igual. El signo igual significa asignación. Yo le estoy asignando el pin a donde lo he conectado. En nuestro caso es el pin número 6. Así que ponemos 6. Luego le vamos a poner un punto y coma. Y luego vamos a crear otra variable, siempre de tipo entero, y le vamos a poner brillo como nombre. Esta variable inicialmente no va a tener ningún pin asignado, es decir, ningún valor. Es como que valiera inicialmente 0. Luego definimos las funciones. Aquí vamos a poner funciones. Las funciones normalmente son void setup, que siempre van acompañadas por estas palabras reservadas. Ponemos paréntesis y luego llaves de esta forma. Y aquí es importante, las variables que yo he colocado acá son variables globales, es decir, que las voy a poder utilizar en cualquiera de las funciones que yo cree en el programa. Lo primero que vamos a hacer acá es poner pin mode y vamos a definir el LED que hemos creado, la variable LED, y le vamos a decir que ese LED es una salida. Entonces, normalmente las salidas se definen con la palabra output. Esto va a ser siempre una palabra reservada y siempre se va a escribir en mayúscula. Ponemos el punto y coma y luego creamos otra función, que esta se va a llamar void loop. El void loop es como el por siempre que anteriormente vistes con el lenguaje de bloques, así que vamos a hacerlo de esta forma. Colocamos siempre la parte de llaves y la parte de los paréntesis. Para esto vamos a utilizar algo que en programación se le conoce como el ciclo for. Entonces vamos a colocar for, abrimos paréntesis, cerramos y dentro del paréntesis vamos a colocar la variable que previamente hemos creado, que se llama brillo. Inicialmente esa variable no tiene ningún valor, pero aquí se lo vamos a asignar, va a valer 0. Brillo es igual a 0. O sea, es como tu cajita. Mi cajita brillo vale 0. Luego le pongo un punto y coma, lo coloco otra vez, brillo, le colocamos este símbolo que sería el menor a 255. También le puedo colocar de hecho el 256 sin problema y ya les voy a explicar por qué. Menor a 255, punto y coma, y lo que vamos a hacer con brillo es que empiece a sumar. Le hemos colocado brillo menor que 256, pero anteriormente utilizamos un valor máximo de 255. Esto de 256 también lo pude haber colocado en la parte anterior, en el lenguaje visual, sin ningún problema. ¿Por qué? Porque acá yo le estoy diciendo que brillo es menor a 256. Sí, en este caso es cierto, porque mi brillo tiene un valor de 0. Al tener un valor de 0 y se empieza a hacer iteraciones, es decir, en cada vuelta va a ir sumando un número, porque acá le he colocado dos signos más y eso significa que cada vez que pregunte va a ir sumando 1, 2, 3, 4, 5. Es decir, de uno en uno va a ir aumentando y va a ir haciendo las comparaciones. Pero cuando llegue al valor de 255 va a decir 255 es menor a 256, verdadero, pero luego suma un número. Y dice, 256 es menor a 256, no. Entonces, el último valor que prácticamente va a ejecutar esta variable y va a ejecutar este ciclo va a ser 255 y hasta ahí se va a detener. En el caso de los de bloques llegaba hasta 254, pero en este caso lo vamos a poner en 256 para que llegue exactamente al 255. Vamos a colocar por acá el punto y bueno, en este caso vamos a colocar dos corchetes. Vamos a colocar y cerramos, aquí está. Y aquí le vamos a poner analog write. Analog write significa que voy a escribir
un valor analógico. Y ese valor analógico va a ser para LED, que es el LED número al pin 6. Y solamente lo estoy llamando acá. Lo separo por una coma y luego le coloco la palabra brillo. En este caso no es palabra, sino que es la variable brillo. ¿Qué está pasando con la variable brillo? De que está cambiando de valor de 1 en 1 hasta que llegue a 255. Luego colocamos un punto y coma por acá y le vamos a colocar un delay. Ese delay va a ser de 15 segundos. ¿Qué es un delay? Bueno, un delay es como cuando tú le agregas una espera de 15 milisegundos. Solo que aquí los delay o las esperas se hacen en milisegundos. Si yo quiero poner, por ejemplo, un segundo, tendría que poner 1000 milisegundos. Pero lo voy a hacer muy lento. Entonces, lo vamos a hacer de esta forma. Vamos a poner 15 milisegundos. En este caso, las unidades son milisegundos. Hemos puesto al pin número 6 y vamos a ver qué sucede. Vamos a dar iniciar simulación. Y luego pues nos da este pequeño error, que el detalle está aquí en la sintaxis. Puse un símbolo que no era este. Y el que necesitamos es este. Ahora sí tiene que dejarnos pasar porque es la llave, el detalle ahí. Ahora sí se está encendiendo nuestro LED. Y se vuelve enciende, se apaga, se enciende y se apaga sutilmente. Si yo quiero cambiar los valores, pues lo puedo hacer. Ahora bien, si tú quisieras hacerlo a la inversa, lo único que tienes que hacer es cambiar estos dos signos más por dos signos menos. Es así como se logra. Y lo que tienes que hacer acá es cambiar e invertir esta parte. Pero eso te lo voy a dejar de tarea para que tú lo intentes. Recuerda, tú tienes dos signos más, significa que vas sumando de uno en uno. Así que lo vamos a dejar hasta acá. Como ya te comentaba, los dos signos igual significa de que es como que estuvieras sumando de 1 en 1, pero también se puede hacer de 5 en 5, de 10 en 10. ¿Pero cómo se hace? Bueno, detenemos la simulación y acá en la sintaxis, donde está el dos veces signo más, vamos a poner siempre el signo más, le vamos a dejar el igual. Y aquí le vamos a ir diciendo que va a ir sumando y a la vez va a ir asignando. Entonces lo vamos a ir haciendo que de 15 en 15 vaya sumando y asignándose el valor a la variable. Y ahora lo va a hacer un poco más rápido. Observa. Lo hace muy rápido. Ahí le vas cambiando. Yo por ejemplo lo voy a cambiar a 5. Inicialmente lo puse en 1. Ahora lo hace un poco más rápido. Ahí está, mira. Se ve más sutil. Es así como podemos ir jugando con la parte de programación. La verdad es que es muy divertido estar haciendo esto. Así que eso sería todo por esta clase. Espero que te haya gustado. Nos vemos en la próxima.